Último bloque de Entre Líneas, momento de hablar de las cuentas municipales. ¿Sí? Así es. Y para eso está el secretario de Economía Municipal, Pablo Antonetti, ya con nosotros, lo estamos saludando. Pablo, ¿cómo va? Buenas noches. Hola Gonzalo, hola Marcos, ¿cómo están? Buenas noches, el gusto de saludarlos es mío. Bueno, muchas gracias por estar allí. Bueno, hablábamos de las cuentas municipales, de un cierre de un primer trimestre. ¿Qué datos arrojó centralmente ese balance del primer trimestre? Bueno, evidentemente los datos son sumamente positivos. Nosotros siempre que hacemos el análisis de las cuentas públicas tomamos como base la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento, en donde nos arroja un resultado económico positivo aproximadamente de 540 millones de pesos, que este es el renglón que nosotros siempre observamos que debe estar positivo y que desde el primer trimestre del 2018 lo logramos revertir, y viene siendo prácticamente una cuestión de Estado. En cuanto al sostenimiento de este superávit primario, si se quiere, que es lo que posibilita que el municipio tenga hoy una estructura importante de obra pública, que no tenga sobresaltos en el pago de los compromisos con los proveedores, y fundamentalmente con los compromisos asumidos con el mercado de capitales. Obviamente siempre tenemos que considerar las características que tiene este primer trimestre, en donde se recauda, es el periodo de mayor recaudación del municipio, porque tienen efecto los pagos anuales que, como hace un par de años, tienen un incentivo de posibilidad de descuento en el caso de pago contado, que se viene utilizando y mucho. Es decir, que acá tenemos si se quiere, una posición abultada de recaudación que se ameseta en los trimestres posteriores. Pablo, veía y hacía la comparación con respecto al informe trimestral del año pasado y los gastos corrientes aumentaron solamente el 20%, es decir, una contención en el gasto de funcionamiento de la municipalidad. Sí, un poco, si se quiere, viene de el efecto COVID, ¿sí? Porque obviamente, y esto lo hemos analizado en reiteradas oportunidades, hubo una reestructuración del tipo de gasto, hubo un freno en determinadas cuestiones, fundamentalmente aquellas vinculadas con la obra pública, o por ejemplo con el presupuesto participativo, que ponerlo en marcha lleva un proceso eh, de aceleración o de puesta en funcionamiento del gasto público que lleva su tiempo. La comparación entonces de este próximo trimestre que ya comenzó va a ser mucho más notorio, ¿no? El contraste. Sí, fundamentalmente si analizamos la recaudación. Mm. ¿Por qué? Porque el mes de marzo ya tiene un comportamiento de los 15 días de la primer fase 1 que se dio en Río Cuarto, que está en el componente de recaudación del primer trimestre de 2020, y que no existe o hay una recuperación importante de la economía, sobre todo a partir del mes de octubre, y que se denota en la recaudación 2021, por lo que si uno analiza el informe de recaudación de marzo, que también es público en el portal de transparencia, hay una fuerte suba de los distintos tributos comparativos al mismo mes del año anterior. Ni Pablo, que hablar de abril, obviamente abril está transitando, los niveles de recaudación podemos decir que son absolutamente normales. Cuando lo analicemos con abril del año inmediato anterior, van a generar una diferencia por encima del 100%. Recordando que en aquel momento la caída fue casi del 80% de la recaudación. Claro. esto le da una perspectiva alentadora a la municipalidad para enfrentar este año que pinta para ser complejo también, ¿no? Tenemos que ser absolutamente cautos y tomar este informe casi como una estructura de reserva, ¿sí? Nosotros estamos, como lo manifestamos en su momento, en el proceso de saneamiento de la deuda en el transcurso de este año. Queremos terminar de cancelar nuestras obligaciones en dólares y lo que quede dentro de un marco de estructura en pesos con un esquema de pagabilidad más laxo, sin que ahogue las finanzas municipales. Y también tenemos el semáforo naranja. Fíjense lo que está pasando hoy en Buenos Aires con el tema del COVID, con fase 1 en algunos tipos de actividades comerciales. Ojalá no pase lo mismo en
en Río Cuarto, pero siempre tenemos que tener, hasta que esto se normalice desde lo sanitario, la posibilidad de la caída en la recaudación, de las restricciones económicas. En eso tenemos que ser cautos. Por eso nosotros tenemos que tomar a esta posición financiera del municipio casi como una cuestión de reserva para lo que viene del año. Si seguimos con el mismo comportamiento, obviamente lo que se manifiesta para adelante es auspicioso, pero prefiero ser cauto en este momento. Bien, ¿está resuelto cómo se va a reestructurar esa deuda en dólares y se la va a pasar a pesos? La idea es que, o la intención, mejor dicho, es que el municipio termine de cancelar las 9 cuotas en dólares que le quedan y honrar su compromiso o culminar cancelando íntegramente el título en dólares, ¿sí? Obviamente vamos a requerir de algún instrumento financiero que seguramente va a ser en pesos, obviamente mucho menor, y esto estamos prácticamente iniciando las conversaciones tanto con nuestro agente financiero que es el Banco de Córdoba, obviamente trabajando siempre en paralelo o en consonancia con el gobierno provincial, en concreto o en resumen, estamos en pleno proceso de análisis de las posibilidades o de los instrumentos financieros que nos permitirían sobrellevar o terminar con la cancelación del título en dólares. Claro. Esto seguramente una vez que generemos los contratos de estructuración o de colocación, veremos cuándo, estimo que va a ser para mayo o para el mes de junio, ahí tendremos mayores precisiones sobre cómo vamos a terminar de transitar el ejercicio en materia financiera. Es decir, se emitiría una deuda en pesos para poder cancelar la deuda en dólares, pero que esa nueva deuda en pesos sea más beneficiosa, digamos, que tenga otras condiciones. Sí, claramente. Ese lo ha sintetizado muy bien. Pablo, el dólar ese que se debe, ¿es al tipo de cambio oficial sin impuestos? ¿Es un dólar muy conveniente hoy para cancelarlo? Hoy estamos trabajando prácticamente un dólar de liquidación de 90 pesos. Es decir, si lo consideramos o lo comparamos al valor de mercado, es un dólar muy barato. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos con Entre Líneas. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy amable. Que tengan buenas noches. Igualmente. El secretario de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto con un primer trimestre favorable para las cuentas municipales. Hizo el colchón, Antonetti. Hizo el colchón, 540 millones de pesos de superávit primario, es decir, el superávit primario es el que se compara la recaudación de los impuestos habituales con los gastos habituales que tiene la municipalidad para funcionar. Sueldos, servicios. Después se consideran las inversiones en obras públicas, que son a más largo plazo, y los pagos de la deuda. Claro. Este año la particularidad fue que hubo superávit primario, hubo superávit financiero, es decir, cuando pagó la obra pública también tuvo un excedente y también hay superávit al pagar la deuda. En estos 3 primeros meses, ¿no? Es algo que no es habitual, pero que marca un arranque de año, por lo menos con las cuentas ordenadas. Habrá que ver si lo puede sostener el gobierno. Lo hizo conteniendo los gastos bastante, sí, y además también conteniendo en el primer trimestre del año la inversión en obra pública, porque el año pasado, en los 3 primeros meses, la inversión real directa fue de 75 millones y este año fue de 71. Claro. Es decir, hay una caída nominal y mucho más profunda en términos reales. Y en contrapartida, un abultado ingreso por los pagos anuales de los impuestos, ¿no? Que básicamente anduvo muy bien este año. El gran desafío entonces es mantener este resultado positivo para las cuentas de la municipalidad. Nos despedimos. Llegamos al final. Llegamos al final de Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar el jueves que viene a las 21, como siempre. Que tengan una buena semana. Adiós.